Me llamo Carmen. Tengo 58 años y hace apenas unos meses mi vida entera se derrumbó en la fría oficina del licenciado Mendoza. Mi esposo, Roberto, acababa de fallecer. Yo estaba destrozada, esperando escuchar sus últimas voluntades después de 35 años de matrimonio, de sacrificios y de construir todo juntos. Pero lo que escuché me heló la sangre. El licenciado ajustó sus lentes y leyó: Nuestra hija Valeria heredaba la lujosa mansión familiar en Polanco y la totalidad de las cuentas bancarias, más de $6 millones, casi 100 millones de pesos. ¿Y yo? A mí, la mujer que lo cuidó hasta su último suspiro, solo me dejaba una cabaña de madera cayéndose a pedazos en medio de la sierra. No tuve tiempo ni de llorar la traición de mi esposo. Esa misma tarde, Valeria arrastró mis maletas hasta la banqueta, frente a la mirada morbosa de los vecinos. Con una frialdad brutal, me miró y me dijo: «Esta casa ahora es mía. Búscate la vida como puedas». Me quedé ahí, parada bajo la lluvia, viendo cómo la niña que llevé en mi vientre me cerraba la puerta en la cara. Ese día sentí que perdí a mi esposo y a mi hija al mismo tiempo. Pero Valeria no tenía idea de que esa cabaña ruinosa que tanto despreció escondía un secreto que la haría regresar a mí, llorando de rodillas, solo 6 meses después. Quédate a escuchar mi historia, porque quizás tú también estés criando a un lobo en tu propia casa. Si alguna vez tu propia sangre te ha dado la espalda, déjame un comentario para saber que no estoy sola. El trayecto hacia la sierra se sintió como un viaje hacia mi propio funeral. Cuando finalmente abrí la puerta de esa cabaña, el olor a humedad y a madera podrida me golpeó el rostro al instante. Pasé mi primera noche acurrucada en un rincón sobre un colchón viejo que olía a encierro y a abandono. No había electricidad ni agua corriente, solo la luz pálida de la luna que se filtraba por un agujero en el techo roto. Temblaba sin control. El frío de la montaña me calaba hasta los huesos, entumeciendo mis manos y mis pies. Pero les juro que ese sufrimiento físico no era absolutamente nada comparado con la agonía que me desgarraba el pecho. Las lágrimas me quemaban el rostro en la oscuridad. Y quiero que entiendan algo muy importante. Yo no estaba llorando por la mansión de Polanco. No derramé ni una sola lágrima por los $millones de Roberto. Lloraba porque acababa de perder a la única persona por la que habría dado mi propia vida. Lloraba por Valeria. Recordaba sus pequeños pasos por la casa, sus risas cuando le preparaba su desayuno antes de la escuela, las noches en vela cuidándola cuando enfermaba. ¿En qué momento mi niña dulce se transformó en ese monstruo de hielo que me arrojó a la calle como si yo fuera basura? El dolor de una madre traicionada es un veneno lento, una herida que sangra hacia adentro y que parece no tener cura. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el cuerpo adolorido por dormir en el suelo helado, saqué mi teléfono celular. Apenas le quedaba un poco de batería. Inocentemente, abrí mis mensajes, esperando encontrar algún rastro de compasión de mi familia, de mis hermanos o de mis sobrinos. Pensé que alguien se habría enterado de la crueldad de mi hija y me ofrecería al menos un plato de sopa caliente o un sillón donde pasar la tormenta. Pero lo que leí en esa pantalla terminó por destrozar mi alma en 1000 pedazos. Mi propia hermana me había enviado un mensaje que decía: «Carmen, no puedo creer hasta dónde ha llegado tu avaricia. Valeria está destrozada. Necesitas ayuda psiquiátrica urgente». ¿Avaricia? Con las manos temblorosas, leí otros mensajes de mis sobrinos y primos. Todos me daban la espalda. Valeria, con esa mente fría y calculadora de abogada, no había perdido el tiempo. En las pocas horas que me tomó llegar a la cabaña, ella se había encargado de llamar a cada miembro de nuestra familia para envenenarlos con mentiras asquerosas. Les dijo que yo había perdido la razón de dolor por la muerte de Roberto. Les inventó que me había vuelto loca por el dinero, exigiéndole a gritos toda su herencia, y que incluso la había amenazado con arrastrarla a los tribunales para dejarla en la calle. Se pintó a sí misma como la víctima aterrorizada de una madre desquiciada, justificando así el haberme echado de mi propio hogar. Valeria no solo me había dejado en la ruina financiera, me había arrebatado a mi familia entera, me había robado mi dignidad y mi reputación, me había aislado del mundo por completo para que nadie pudiera ayudarme. Apagué el teléfono y me quedé mirando la pared de madera podrida. Estaba completamente sola, una viuda arruinada, calumniada y desterrada a morir de hambre.
El plan de Valeria era perfecto. Esperaba que la desesperación me consumiera o que el frío me enfermara hasta doblegarme. Pero mientras más pensaba en su sonrisa burlona y en la forma en que cerró esa puerta en mi cara, algo dentro de mí hizo clic. Las lágrimas se secaron de golpe. El nudo en mi garganta se transformó en puro coraje. Me levanté de ese rincón húmedo. Me sacudí el polvo de la ropa y me prometí a mí misma que no iba a ser la víctima de esta historia. Si Valeria quería verme destruida, iba a tener que esforzarse muchísimo más. Decidí que, al menos, haría de ese chiquero un lugar digno para sobrevivir. Encontré una pala oxidada tirada en el porche trasero y comencé a limpiar. Pasé horas sacando hojas secas y escombros. Empecé a arrancar con la pala los trozos de madera podrida del suelo para no tropezar en la oscuridad. Mis manos, acostumbradas a la comodidad de mi vida anterior, pronto se llenaron de ampollas dolorosas que reventaban con cada movimiento brutal, pero no me detuve. Estaba limpiando una esquina muy oscura cerca de la pared principal, golpeando la tierra endurecida con fuerza, cuando un sonido extraño rompió el silencio de la cabaña. ¡Clac! Me detuve en seco. No era el sonido de la pala golpeando una piedra. Era un sonido sordo, hueco, metálico. Mi corazón dio un vuelco en el pecho. Me arrodillé en la tierra suelta, ignorando el ardor en mis manos rotas, y comencé a escarbar frenéticamente con mis propios dedos. Aparté la tierra húmeda y los restos de astillas hasta que mis uñas rozaron algo duro y sorprendentemente frío. Ahí, cuidadosamente oculto bajo las tablas de la cabaña que mi hija tanto despreció, había algo enterrado. Era una pesada caja de metal completamente cubierta de óxido. Mis dedos manchados de lodo temblaban mientras rozaba el metal frío de esa caja enterrada. Estaba a punto de jalarla con todas mis fuerzas, buscando desesperadamente algo con que romper ese candado oxidado, cuando el rugido ensordecedor de un motor rompió el silencio absoluto de la sierra. El crujir de unas llantas frenando bruscamente sobre la grava afuera de la cabaña me hizo dar un salto. Mi corazón se aceleró. Rápidamente, en un acto de puro instinto, pateé la tierra suelta sobre la caja para ocultarla de nuevo y me asomé por los restos de la ventana rota. No lo podía creer. Ahí, estacionado sobre el lodo, brillaba un Porsche negro, impecable, recién salido de la agencia. Un vehículo que insultaba la miseria y el abandono de este lugar. La puerta se abrió y bajó Valeria. Llevaba unos lentes oscuros de diseñador, un abrigo elegante y unos zapatos que jamás debieron pisar esa tierra húmeda. Se quitó los lentes despacio, barriendo con la mirada la fachada podrida de la cabaña, y una sonrisa de satisfacción que me revolvió el estómago se dibujó en su rostro. Salí al porche, sintiendo cómo el viento helado me cortaba la cara. Ella se quedó junto a su auto de lujo, a una distancia prudente, como si temiera que mi pobreza fuera contagiosa. «Vaya, mamá», dijo con una voz cargada de un veneno insoportable. «Veo que ya te estás adaptando a tu nueva realidad. Pensé que te encontraría llorando, pero veo que al menos tienes fuerzas para mover la tierra». Cada palabra suya era un cuchillo girando lentamente en mi pecho. «¿A qué viniste, Valeria?», le pregunté, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que mi voz no se quebrara. «¿No te bastó con dejarme en la calle y envenenar a toda la familia en mi contra?». Ella soltó una risa seca, fría, desprovista de cualquier rastro de humanidad. «Solo pasaba para asegurarme de que no estuvieras planeando ninguna locura, mamá. Ya sabes, los abogados de papá dejaron todo muy claro. Vine a decirte que no pierdas tu tiempo intentando demandarme. Esta vida», dijo, señalando el bosque desolado, «es lo que papá quería para ti. ¿Y yo? Bueno, yo solo estoy disfrutando de los frutos de mi herencia. Me voy a París la próxima semana. La ostentación, la burla, la absoluta falta de empatía. Todo eso me cernía el alma. Estaba parada frente a la mujer que yo misma alimenté de mi pecho, la misma a la que le curé las heridas en las rodillas cuando se caía de niña, y ahora me miraba como si yo fuera un insecto bajo la suela de su zapato caro. Vino hasta aquí, conduciendo horas por la montaña, única y exclusivamente para humillarme, para regodearse en su victoria y aplastar cualquier pequeña esperanza que me quedara. No le di el gusto de verme llorar. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se encajaron en las palmas de mis manos ya lastimadas. «Que tengas buen viaje, Valeria», le respondí con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. «El dinero no compra el alma, y la tuya ya está podrida».
Su sonrisa vaciló por un microsegundo. Acomodó sus lentes oscuros con arrogancia, dio media vuelta y subió a su auto de cientos de miles de dólares. Aceleró a fondo, levantando una nube de polvo y piedras que golpearon las tablas viejas de la cabaña, dejándome sola nuevamente en el silencio abrumador de la montaña. Pero algo en mí había cambiado. El dolor punzante de su traición seguía ahí, pero la rabia lo había transformado en una energía distinta. Regresé corriendo al interior de la cabaña. Me arrodillé en el suelo, ignorando la tierra y el cansancio. Con la pala vieja, golpeé el candado oxidado de la caja de metal 1, 2, 3 veces, hasta que el hierro viejo cedió con un chasquido seco. Levanté la tapa pesada. Mi respiración estaba agitada. Esperaba encontrar billetes viejos, joyas o tal vez algún testamento alternativo. Pero no había nada de eso. El interior estaba forrado con una tela gruesa y descolorida, y sobre ella descansaban únicamente dos cosas. Una llave antigua, pesada, de hierro forjado con un diseño extraño y muy complejo, y un trozo de papel amarillento cuidadosamente doblado. Tomé el papel con las manos temblorosas y lo abrí bajo la escasa luz que entraba por el techo roto. Era la caligrafía de Roberto. Mi corazón dio un vuelco. No era una carta, sino un dibujo. Un mapa rudimentario trazado a mano alzada, acompañado de unas coordenadas muy precisas y una frase escrita en la esquina inferior. Para cuando la oscuridad caiga, la verdadera luz está bajo tus pies. En ese instante preciso, la tristeza, el frío y el hambre desaparecieron. Una curiosidad feroz, casi eléctrica, me recorrió de pies a cabeza. Mi esposo no era un hombre de juegos absurdos. Si había escondido esto bajo las tablas de este lugar en ruinas, era porque tenía un valor incalculable. Miré la llave antigua en mi mano, sintiendo su peso, y luego miré el mapa. El punto marcado con una X roja no apuntaba a ningún bosque, ni a ningún pueblo cercano. Apuntaba exactamente debajo de la habitación donde yo estaba parada. Roberto me había dejado un camino, y yo iba a seguirlo hasta el final. Tomé la pala, fijé la vista en el centro del piso de madera y me preparé para descubrir qué secreto se ocultaba bajo el lodo de esta prisión. Me guié por los trazos de aquel papel amarillento, contando mis pasos en la penumbra de la cabaña. El mapa señalaba un punto exacto en el centro de la habitación principal, justo debajo de una alfombra roída por las polillas y el tiempo. Con las manos todavía adoloridas, arranqué la alfombra y usé la pala para hacer palancas sobre las tablas del suelo. La madera crujió con fuerza, levantando una nube de polvo espeso que me hizo toser, pero no me detuve. Una a una, fui arrancando las tablas hasta que mis ojos no pudieron creer lo que veían. Oculta bajo el suelo podrido, había una pesada trampilla de hierro negro, asegurada con un candado enorme que parecía no haber sido tocado en años. Saqué la llave antigua que había encontrado en la caja. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo insertarla en la cerradura. Tomé aire, giré la muñeca y escuché un clic metálico, fuerte y seco. El candado cedió. Tiré de la argolla de hierro con todas mis fuerzas, y la trampilla se abrió rechinando, revelando unas escaleras estrechas que descendían hacia una oscuridad total. Tomé una vieja lámpara de aceite que había logrado encender la noche anterior y bajé lentamente. Cada escalón crujía bajo mi peso. El olor a tierra húmeda llenaba mis pulmones, pero al llegar al fondo, la luz anaranjada de la lámpara iluminó algo que me dejó sin aliento. No era un sótano sucio ni descuidado. Era una pequeña habitación subterránea con paredes reforzadas, seca y perfectamente limpia. En el centro había un escritorio de madera de caoba que contrastaba brutalmente con la miseria de la cabaña de arriba. Sobre el escritorio descansaba un portafolio de cuero intacto y encima de él un sobre blanco con mi nombre escrito. Era la letra de Roberto. Me dejé caer en la silla de madera. Sentí que las piernas ya no me sostenían. Rompí el sobre con desesperación. Desdoblé las hojas y comencé a leer. Al instante, fue como si la voz de mi esposo, cálida y protectora, volviera a resonar en mis oídos, abrazando mi alma rota. Mi amada Carmen, mi compañera de vida, comenzaba la carta. Sé que en este momento debes estar llena de dolor, de confusión y quizás de rabia. Sé cuánto sufriste en la oficina del licenciado Mendoza cuando leyeron mi testamento. Te pido perdón por las lágrimas que te he hecho derramar,
Pero te juro, mi amor, que todo esto tiene un propósito vital. Las lágrimas me nublaban la vista, pero seguí leyendo, devorando cada palabra. Nuestra hija, Valeria, se perdió hace mucho tiempo, continuaba la carta de Roberto. La rodeamos de tanto amor y de tantas comodidades que no supo valorar el esfuerzo. Se volvió arrogante, fría, un ser que solo respeta a las personas por el peso de sus billeteras. Sabía perfectamente que si le dejaba la mitad del dinero y la casa, su ambición la llevaría a aplastarte, a intentar quitarte lo tuyo. Por eso, decidí dejarle a ella los millones en el banco y la mansión de Polanco. Ese dinero, Carmen, no es un premio para Valeria, es una prueba. Es la soga con la que ella misma, con su vanidad y sus malos negocios, terminará ahorcándose. Me quedé paralizada. Roberto lo sabía. Mi esposo conocía la oscuridad en el corazón de nuestra hija y había planeado todo esto desde el principio. Abrí el portafolio de cuero que estaba debajo de la carta. Estaba lleno de documentos legales con sellos del gobierno y escrituras notariales. Tomé el primer fajo de papeles mientras seguía leyendo las siguientes líneas de su carta. A ella le dejé el dinero fácil, el que se gasta y desaparece. Pero a ti, mi reina, te dejé el verdadero imperio. La cabaña que está sobre tu cabeza es solo una fachada. Estos documentos que tienes en tus manos son los títulos de propiedad y los certificados exclusivos de derechos de explotación minera de toda esta cordillera. Durante años, trabajé en secreto con geólogos. Debajo de esa tierra hay una de las vetas de cuarzo de alta pureza y piedras semipreciosas más grandes de la región. Miré los papeles. Concesión minera, decían los sellos oficiales. Estaban todos a mi nombre, exclusivamente a mi nombre. Roberto no me había abandonado en la miseria. Me había convertido en la dueña de una fortuna incalculable, pero lo había hecho de la única forma en que Valeria no pudiera meter sus manos codiciosas en ella. Me había protegido más allá de la muerte. La carta terminaba con unas palabras que se grabaron a fuego en mi mente, cambiando mi vida para siempre. Sus últimas líneas eran claras, firmes y llenas de una sabiduría aterradora. Carmen, el valor de esta montaña es al menos 3 veces mayor que todo el dinero que Valeria recibió. Tienes en tus manos una verdadera mina de oro. Pero escúchame bien, mantente en silencio. Finge que sigues en la ruina. Deja que Valeria celebre su falsa victoria y malgaste su herencia. Este tesoro es tu libertad y tu escudo. Ella perderá todo muy pronto por su propia arrogancia. Y cuando ese día llegue, cuando no tenga a dónde ir y el mundo le dé la espalda, tú, mi amada Carmen, y solo tú, serás quien decida su destino. Me quedé sentada en esa silla de caoba durante horas, iluminada apenas por la luz parpadeante de la lámpara de aceite. En mis manos sostenía los documentos que lo cambiaban todo, pero mi mente necesitaba certeza. Necesitaba confirmar que esto no era solo la esperanza desesperada de un hombre que sabía que iba a morir. Recordé entonces a don Arturo, un viejo amigo de la juventud de Roberto. Era un geólogo jubilado, un hombre de una honestidad intachable que conocía los secretos de estas tierras mejor que nadie. Al amanecer, me puse mis zapatos gastados y caminé varios kilómetros montaña abajo hasta llegar al pueblo más cercano. No usé mi celular. No quería que Valeria pudiera rastrear ninguna llamada. Usé un teléfono público de monedas. Cuando don Arturo escuchó mi voz, notó la urgencia y prometió venir en absoluto secreto. Llegó 2 días después, conduciendo una camioneta vieja y despintada para no llamar la atención, vestido con sus botas de trabajo gastadas y cargando su equipo topográfico en la parte trasera. Cuando lo llevé al sótano oculto y le mostré los mapas y los estudios preliminares que Roberto había dejado, el viejo geólogo se quitó el sombrero y se secó una lágrima de los ojos. Tu esposo era un visionario, Carmen, un verdadero genio, me susurró con la voz quebrada por la emoción. Durante la siguiente semana, don Arturo y yo vivimos en la más estricta clandestinidad. Salíamos de la cabaña antes de que saliera el sol, recorriendo la vasta extensión de la propiedad bajo el amparo de los árboles y la neblina. Él tomaba muestras de tierra, analizaba formaciones rocosas, medía densidades y hacía cálculos interminables en su libreta de campo. Fueron días agotadores, pero la esperanza me mantenía de pie. La noche en que don Arturo finalmente terminó sus cálculos, nos sentamos frente a la vieja chimenea de piedra en el centro de mi cabaña.
Las llamas iluminaban su rostro surcado de arrugas. Me miró fijamente, con una expresión de reverencia y asombro absoluto. «Carmen, Roberto no exageraba ni 1 milímetro», me dijo, bajando la voz como si temiera que el viento nos delatara. «La veta de cuarzo de alta pureza y los depósitos de piedras semipreciosas que cruzan el subsuelo de tu propiedad son algo extraordinario. Las corporaciones mineras internacionales pagarían una verdadera fortuna solo por obtener el derecho a explorar. Estamos hablando de una concesión que vale, siendo extremadamente conservadores, cerca de $20 millones. $20 millones. Cerca de 400 millones de pesos. El mundo entero me dio vueltas. Tuve que agarrarme de los bordes de la silla para no caer. Mi primera reacción, mi instinto más visceral como una madre herida y humillada, fue querer salir corriendo hacia la Ciudad de México. Fantaseaba con pararme frente a la imponente puerta de caoba de la mansión de Polanco, restregarle los certificados oficiales en la cara a Valeria y gritarle que yo era 1000 veces más rica de lo que ella jamás sería. Quería ver su rostro perfecto desfigurarse por la humillación, quería verla tragar sus propias palabras venenosas. Pero entonces cerré los ojos y escuché la voz de mi esposo resonando desde la carta. «Mantente en silencio. Deja que Valeria celebre su falsa victoria». Roberto tenía razón. Valeria era brillante para las leyes, pero inútil para la vida real. Su arrogancia estaba inflada, su ego estaba por las nubes, y advertirle de mi riqueza solo le daría tiempo para armar una estrategia en mi contra. No iba a interrumpir a mi enemiga mientras ella sola preparaba su propia ruina. Respiré hondo, tragué mi orgullo herido y elegí la prudencia más absoluta. Bajo la estricta y discreta guía de don Arturo, viajé a una ciudad lejana. Allí contraté a un bufete de abogados de élite, expertos en fideicomisos y protección patrimonial, que no tenían absolutamente ningún vínculo con el mundo de mi hija. Moví mis piezas con la precisión de un relojero. No vendí la mina entera, eso habría llamado demasiada la atención. En su lugar, vendí estratégicamente solo un pequeño porcentaje de los derechos de explotación inicial a una corporación minera. Fue un movimiento maestro, limpio e indetectable. De la noche a la mañana, una cuenta bancaria internacional, protegida por un fideicomiso blindado a mi nombre, recibió una inyección de varios millones de dólares. Era oficialmente rica. Tenía el poder económico para destruir a cualquiera que se pusiera en mi camino. Sin embargo, mi mayor triunfo fue mi actuación. Para el resto del mundo, yo seguía siendo Carmen, la viuda pobre, la mujer desquiciada y abandonada que se pudría en la montaña. Por fuera, me aseguré de que mi cabaña siguiera viéndose exactamente igual, con el techo parchado, la madera podrida y el lodo bloqueando la entrada. Seguía usando la misma ropa gastada y caminaba kilómetros hasta el pueblo para comprar víveres en el mercado humilde. Si alguien me veía, solo sentía lástima. Nadie, ni mis hermanos, ni mis sobrinos, y mucho menos Valeria, sospechaba que debajo de esa máscara de absoluta miseria, yo tenía el control total de mi destino. Estaba tejiendo mi red, esperando con paciencia de cazador el momento exacto en que la vida le pasara la factura a mi propia hija. La gente suele decir que el silencio es oro, pero hasta que no lo vives, no entiendes su verdadero poder. No hay nada más destructivo para quienes te odian que verte supuestamente derrotada, mientras tú construyes un imperio intocable desde las sombras. ¿Estás de acuerdo conmigo en que la venganza más dulce es precisamente el éxito en silencio? Si alguna vez has tenido que callar para ganar la guerra, presiona el botón de «me gusta» y acompáñame a ver cómo el karma comenzó a darle a mi hija exactamente lo que se merecía. Los meses pasaron. Mientras la nieve cubría el techo de mi vieja cabaña y el mundo pensaba que yo me congelaba en la miseria, yo tomaba té caliente frente a mi estufa nueva, instalada en absoluto secreto. Pero mi mente no estaba en el dinero que crecía pacíficamente en mis cuentas protegidas. Mi mente estaba en la Ciudad de México. Roberto me había dicho que esperara, que Valeria se destruiría sola. Y como siempre, mi esposo no se equivocó. No necesité rebajarme a escuchar los chismes de mis hermanas ni las habladurías de los vecinos. El dinero te da acceso a la verdad absoluta. Le pedí a mi equipo de abogados que monitorearan discretamente los movimientos financieros y legales de Valeria a través de registros públicos. Cada semana, un mensajero vestido de civil llegaba hasta el pueblo más cercano para entregarme un sobremanila con el reporte. Fue así como presencié,
paso a paso, la caída en picada de la mujer que me había humillado. Al principio, los reportes mostraban lo que yo ya sabía: viajes extravagantes a Europa, compras de diseño en la avenida Masaryk, fiestas interminables donde ella pagaba la cuenta de todos. Valeria creía que $6 millones eran una fuente inagotable. Pero pronto, la arrogancia nubló su juicio como abogada. Quiso multiplicar su fortuna rápidamente para demostrar que era una genio de los negocios. Los documentos revelaron que invirtió cantidades absurdas en proyectos fantasmas, asociaciones con supuestos empresarios de Santa Fe que solo la adularon para vaciarle los bolsillos. El primer golpe fue devastador. Leí con mis propios ojos las copias de 3 demandas diferentes interpuestas en su contra por incumplimiento de contrato y fraude corporativo. Sus supuestos socios la habían arrinconado. Para intentar salvar su imagen pública y no pisar la cárcel, Valeria comenzó a pagar abogados carísimos y a liquidar las deudas sacando dinero a puñados de las cuentas que Roberto le dejó. Pero el dinero líquido se evaporó como agua en el desierto. Fue entonces cuando cometió el error más grande de su vida. Un error dictado por la pura y absoluta desesperación. Una tarde de noviembre, recibí un sobre más grueso de lo normal. Adentro venía una fotografía que me heló la sangre, pero que al mismo tiempo me dio la razón. Decidí que necesitaba verlo con mis propios ojos. Renté un auto discreto y manejé durante horas desde la sierra hasta la capital. Me estacioné a una cuadra de la que fue mi casa por 35 años, en el corazón de Polanco. Me puse unos lentes oscuros y caminé lentamente por la acera. Ahí estaba, la imponente fachada de la mansión, el jardín que yo misma cuidaba, la enorme puerta de caoba que ella me cerró en la cara bajo la lluvia. Pero ahora, colgando de los majestuosos portones de hierro, había una lona gigante, amarilla y negra, con letras enormes que gritaban su fracaso al mundo entero. Remate bancario. Propiedad en litigio. Me quedé paralizada en la banqueta de enfrente. Valeria, en su inmensa soberbia, había hipotecado la casa familiar para intentar cubrir los inmensos agujeros de sus malos negocios y seguir manteniendo su estilo de vida irreal. Y como era de esperarse, el banco no perdonó. La mansión que me fue arrebatada con tanta crueldad, ahora le estaba siendo arrebatada a ella. Mientras observaba la casa, vi salir a Valeria. Pero ya no era la mujer impecable e intocable que bajó del Porsche hace unos meses en mi cabaña. Estaba delgada, demacrada, con el cabello recogido de forma descuidada, y hablando del Porsche, no había rastro de él. En su lugar, la vi levantar la mano para abordar un taxi de la calle, mirando nerviosamente a todos lados como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Mi abogado ya me lo había confirmado en el último reporte. Sus autos de lujo habían sido embargados la semana anterior por las agencias de cobranza. ¿Y sus amigos? Esas personas de la alta sociedad con las que brindaba con champaña mientras yo dormía en el suelo de tierra, desaparecieron en el instante en que sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas. En el mundo de las apariencias, la ruina financiera es una enfermedad altamente contagiosa, y nadie, absolutamente nadie, quería estar cerca de Valeria ahora que era una deudora acorralada y desesperada. Regresé a mi auto en total silencio. El viaje de vuelta a la montaña fue largo y lleno de reflexiones. Cualquier otra persona habría saltado de alegría al ver a su enemigo destruido. Pero yo soy una madre. Ver el letrero de embargo en mi antiguo hogar, ver a mi hija convertida en la sombra de sí misma, huyendo en un taxi viejo, me dolió profundamente en algún rincón del alma. Sin embargo, rápidamente recordé la tormenta, mis maletas tiradas en la calle y su voz venenosa diciéndome que me buscara la vida como pudiera. No iba a intervenir, todavía no. Valeria tenía que tocar el fondo del abismo, tragar lodo si era necesario, para entender el verdadero valor de las cosas. Se había quedado sin dinero, sin casa, sin coche y sin amigos. Estaba completamente arrinconada en un callejón sin salida. Y yo sabía, con la certeza absoluta de que el sol sale cada mañana, que pronto, muy pronto, el orgullo de cristal se le iba a quebrar en 1000 pedazos y vendría a buscar a la única persona en el mundo a la que ya no le podía sacar un solo peso, a su madre. La tormenta azotaba la sierra con una furia implacable. El sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina de mi cabaña era ensordecedor. Me serví una taza de café caliente, recordando que hacía exactamente 6 meses,
Bajo una lluvia igual de violenta, mi propia hija me había arrojado a la calle como a un perro. El karma tiene un sentido de la simetría que resulta escalofriante. Estaba a punto de sentarme frente a la estufa cuando escuché golpes secos y desesperados en la puerta de madera. No esperaba a nadie. Don Arturo no subía con este clima y mi abogado ya me había entregado su reporte semanal. Me acerqué con cautela, descorriendo el viejo cerrojo. Al abrir la puerta, el viento helado me golpeó el rostro, pero lo que vi me dejó sin aliento. Ahí, parada en medio del lodo, temblando incontrolablemente y empapada hasta los huesos, estaba Valeria. Ya no quedaba ningún rastro de la abogada soberbia que bajó del Porsche hace unos meses. Su ropa, alguna vez cara y exclusiva, estaba arruinada, pegada a su cuerpo frágil. Tenía el cabello enmarañado, el maquillaje escurrido por las mejillas marcando surcos negros de llanto, y sus manos pálidas se aferraban a sus propios brazos intentando darse calor. Era un fantasma, una sombra miserable de la mujer que me había humillado. «Mamá», susurró con la voz quebrada, apenas audible por encima del trueno. «Mamá, por favor, déjame pasar». Me hice a un lado en silencio. Entró arrastrando los pies, dejando un rastro de agua y lodo sobre las tablas del suelo. Se dejó caer en la silla más cercana. Le acerqué una toalla vieja, la tomó con manos temblorosas y rompió en un llanto desgarrador. No eran lágrimas de berrinche ni de manipulación. Era el llanto primitivo de alguien que está al borde del abismo. «Lo perdí todo, mamá», sollozó, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Me quitaron la casa de Polanco. Mis cuentas están congeladas. Los socios con los que invertí me engañaron. Me usaron para firmar documentos y luego desaparecieron. Me dejaron con toda la responsabilidad penal». La dejé hablar. Necesitaba que ella misma escuchara el sonido de su propio fracaso. Levantó el rostro manchado y me miró con una desesperación absoluta. «Mamá, me van a meter a la cárcel. Me acusaron de fraude. Debo $500,000, casi 10 millones de pesos. Si no pago esa cantidad en unas semanas, van a girar una orden de aprehensión. Ya no tengo a quién recurrir». Todos me dieron la espalda. Mis amigos me bloquearon. Mi novio me dejó cuando me embargaron el auto. «Tú eres lo único que me queda». Se arrodilló frente a mí. Mi hija, la mujer que creía que el dinero la hacía superior a cualquier ser humano, estaba arrodillada en el piso de lodo de mi cabaña. «Hipotécala, mamá», me suplicó, agarrando mis manos callosas con las suyas. «Ve al Banco del Pueblo. Tal vez el terreno valga algo. Tal vez nos den un préstamo. Podemos venderla. Podemos hacer algo. Te lo ruego, no dejes que me encierren tras las rejas». Valeria, en su ignorancia y desesperación, se aferraba a la esperanza de que este pedazo de tierra valiera unos cuantos miles de pesos para salvarla, ignorando por completo que estaba de rodillas sobre un imperio de $20 millones. Ignorando que la mujer a la que le suplicaba caridad era ahora una de las personas más ricas y poderosas de la región. En ese instante, una guerra campal estalló en mi interior. Mi corazón de madre gritaba de dolor. Ver a mi niña así, rota, aterrada y humillada, me partía el alma en 1000 pedazos. El instinto más primario me empujaba a abrazarla, a decirle que todo estaría bien, a confesarle que tenía millones en un fideicomiso y que con una sola llamada podía borrar todos sus problemas. Quería limpiar sus lágrimas y arroparla, pero entonces sentí el frío de la lluvia que me caló los huesos el día que me echó. Recordé las calumnias asquerosas que le inventó a la familia sobre mi salud mental. Recordé la carta de Roberto. El dinero sin sabiduría es la soga con la que se ahorcará. Si yo la salvaba ahora sin darle una lección, si le entregaba la salida fácil otra vez, Valeria nunca cambiaría. Sería criar a un monstruo para que volviera a morder la mano que la alimenta. Tenía que ser fuerte. Tenía que ser la madre estricta e implacable que Roberto esperaba que yo fuera. Me solté de su agarre suavemente, pero con firmeza. Me puse de pie y la miré desde arriba. Tragué el nudo inmenso que tenía en la garganta y, con el dorso de la mano, me limpié una única lágrima traicionera que se me había escapado. «Levántate, Valeria», le ordené con una voz fría y autoritaria que la hizo estremecerse. «Llorar tirada en el suelo no va a pagar tus deudas». Ella se puso de pie torpemente, mirándome con terror. «Te voy a ayudar», le dije por fin.
Vi como un rayo de alivio inmenso iluminaba su rostro pálido. Pero escúchame muy bien, continué, levantando la mano para detener su agradecimiento. No lo voy a hacer por lástima, y mucho menos va a ser un regalo. Te voy a salvar de la cárcel, pero lo haremos estrictamente bajo mis términos. Caminé hacia el viejo cajón de madera en la esquina, lo abrí y saqué un fajo de documentos que mi equipo de abogados ya tenía meticulosamente redactado para el día en que esto ocurriera. Lo dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Valeria lo miró con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. Siéntate, le ordené con una mirada que no admitía discusiones. Vamos a leer tu nuevo contrato. Valeria miró las hojas grapadas que acababa de lanzar sobre la mesa de madera cruda. Sus ojos, enrojecidos y cansados, escanearon las primeras líneas del texto. Como abogada que era, aunque ahora una abogada caída en desgracia, reconoció de inmediato el lenguaje. Era un contrato vinculante, un pagaré perfectamente estructurado, sin un solo vacío legal. Un documento blindado. ¿De dónde sacaste esto, mamá? ¿Quién te redactó este documento?, me preguntó, con la voz temblorosa, visiblemente confundida de que una mujer a la que creía viviendo en la miseria extrema tuviera en sus manos un contrato tan sofisticado. Eso no es asunto tuyo, le respondí con una frialdad que la hizo encogerse en la silla. Lo único que necesitas saber es que conseguí a un prestamista dispuesto a darme ese $500,000 usando estas tierras y esta cabaña como garantía. Voy a arriesgar el único techo que tengo para salvarte de la cárcel. Pero no lo voy a hacer a ciegas. Si quieres el dinero que te libre de las rejas, vas a aceptar mis 3 condiciones. Léelas en voz alta. Valeria tragó saliva. Sus manos temblaban tanto que el papel crujía. Comenzó a leer con la voz rota. Condición número 1, murmuró ella. La deudora, Valeria, reconoce la deuda total y se compromete a pagarla en cuotas mensuales durante los próximos 10 años, sin derecho a prórroga. Asentí con la cabeza. Esa es la parte fácil. Sigue leyendo. Ella pasó a la siguiente cláusula y su rostro palideció aún más. Condición número 2. La deudora se presentará en la propiedad de la sierra todos los fines de semana, desde el amanecer hasta el anochecer, para realizar trabajos de mantenimiento, construcción y limpieza, como abono a los intereses generados. Exactamente, la interrumpí, apoyando mis manos sobre la mesa y acercando mi rostro al de ella. Dijiste que esta cabaña era un chiquero, ¿verdad? Dijiste que me viniera a vivir con los cerdos. Pues ahora vas a venir todos los sábados y domingos a ensuciarte esas manos perfectas que tienes. Vas a tapar las goteras del techo, vas a cortar leña para el invierno, vas a limpiar la tierra y vas a aprender lo que cuesta ganarse el pan con el sudor de la frente. Se acabaron los fines de semana de spa y los desayunos en restaurantes de lujo. Ahora vas a trabajar para mí. Valeria dejó caer unas cuantas lágrimas sobre el papel, pero no se atrevió a protestar. Sabía que no estaba en posición de negociar. Sigue leyendo, le ordené de nuevo. Falta la última cláusula. Tomó el papel nuevamente, leyó en silencio por unos segundos y, de pronto, soltó los documentos como si le quemaran las manos. Me miró con absoluto pánico, negando con la cabeza frenéticamente. No, mamá, no, esto no, por favor, suplicó, juntando las manos. Te pago el doble. Trabajo todos los días si quieres, pero no me pidas esto. Es una humillación pública. Me vas a destruir frente a toda la familia. La tercera condición era el golpe maestro de mi contrato. Léelo en voz alta, Valeria, le exigí, sin alzar la voz, pero con una firmeza que no dejaba escapatoria. Con un hilo de voz, ahogada por el llanto, leyó. Condición número 3. La deudora deberá presentarse en la próxima cena familiar, frente a todos los tíos, primos y parientes, y leerá una carta de disculpa escrita de su puño y letra. En dicha carta, confesará abiertamente que mintió sobre la salud mental de su madre, que robó su dignidad por pura avaricia y pedirá perdón de rodillas por las calumnias inventadas. No puedo hacerlo, gritó Valeria, rompiendo a llorar desesperadamente. Si hago eso, nadie en la familia me va a volver a hablar. Me van a ver como un monstruo, me van a odiar para siempre. Mamá, ten piedad de mí, te lo suplico. Piedad. Golpeé la mesa con la palma de mi mano, haciendo que Valeria diera un salto.
La rabia que había contenido durante 6 largos meses finalmente salió a la luz, ardiente y justificada. ¿Tuviste tú piedad de mí cuando me sacaste de mi propia casa frente a las burlas de los vecinos? ¿Tuviste piedad cuando llamaste a mi propia hermana para decirle que yo estaba loca y que me encerraran en un manicomio? Me dejaste pudrirme aquí arriba, sola, sin dinero, sin comida, mientras tú te ibas a París a gastarte el dinero de tu padre. Tú me humillaste primero, Valeria. Tú destruiste mi reputación y ahora vas a ser tú misma quien limpie mi nombre. O lo haces, o te levantas de esa silla, cruzas esa puerta y te vas a esperar a que la policía te ponga las esposas. Tú decides. El silencio en la cabaña solo era interrumpido por el sonido de la lluvia afuera y la respiración entrecortada de mi hija. Estaba acorralada. Se había topado con una pared de concreto. Miró la puerta de madera, miró la tormenta, y luego miró el bolígrafo barato que yo había puesto junto al contrato. Ese fue el momento exacto en que el ego de Valeria, ese orgullo inflado de abogada intocable, se hizo pedazos frente a mis ojos. Ya no había altivez en su mirada, solo quedaba la rendición total y absoluta. Extendió su mano temblorosa, tomó el bolígrafo y mientras las lágrimas manchaban la tinta en el papel, firmó su nombre en la última página. Había vendido su orgullo para no perder su libertad. Tomé el contrato, lo doblé y lo guardé en mi bolsillo. El primer paso para reconstruir a mi hija acababa de comenzar. Pero la verdadera prueba de fuego, su humillación frente a toda la sangre de nuestra familia, estaba a solo unas semanas de distancia. El primer sábado que Valeria llegó a cumplir su condena, apareció al amanecer. Ya no traía abrigos de diseñador ni zapatos de miles de pesos. Llevaba unos pantalones de mezclilla desgastados, unas botas de trabajo baratas y una camiseta vieja. Su rostro reflejaba una mezcla de resentimiento, humillación y puro agotamiento. No cruzamos más de 2 palabras. Le entregué unos guantes de carnaza ásperos, una pala, y le señalé el techo de lámina y el terreno lleno de escombros. Fueron semanas durísimas. Al principio, el silencio entre nosotras era espeso, casi tóxico. Valeria trabajaba con furia, golpeando la tierra, arrancando la maleza, subiendo y bajando la vieja escalera de madera para tapar las goteras del techo con chapopote. Yo la observaba desde la ventana. Veía cómo sus manos, aquellas manos de abogada de élite que solo conocían el teclado de una computadora y las copas de cristal, se llenaban de ampollas dolorosas que reventaban y sangraban. La veía detenerse a mitad del día, frotarse la espalda baja con una mueca de dolor, a punto de tirar la pala y rendirse. Pero no lo hacía. El miedo a la cárcel la mantenía en movimiento, pero el orgullo herido la mantenía callada. Sin embargo, el trabajo físico, el contacto con la tierra y el cansancio extremo tienen una forma muy peculiar de desnudar el alma humana. Poco a poco, el veneno de la arrogancia comenzó a salir de su sistema a través del sudor. Recuerdo perfectamente el día en que todo empezó a cambiar. Llevábamos unos 2 meses con esta rutina. Era una tarde de domingo. El viento soplaba helado en la sierra y acabábamos de terminar de apilar leña. Entramos a la cabaña. Yo había preparado una olla de frijoles, unas tortillas de maíz hechas a mano y café de olla con canela. Era la comida más humilde y sencilla del mundo, la misma comida que ella despreciaba en sus años de opulencia. Me senté frente a la estufa y le serví un plato de barro humeante. Ella lo tomó con sus manos temblorosas y sucias. Dio el primer bocado y cerró los ojos. No sé si fue el hambre brutal después de 10 horas de trabajo bajo el sol, o si fue el sabor a hogar que había olvidado, pero una lágrima silenciosa rodó por su mejilla manchada de tierra. Esa tarde no hubo reclamos. Nos sentamos frente al fuego. Valeria miraba las llamas, luego bajó la mirada hacia sus propias manos lastimadas, llenas de callos y cortadas, y finalmente levantó la vista y se quedó mirando mis manos. Manos que habían envejecido cuidándola, limpiando, cocinando, y ahora sobreviviendo en esta montaña. «Mamá», dijo en un susurro apenas perceptible, rompiendo el silencio de semanas. Su voz ya no tenía ese tono desafiante ni asustado de cuando firmó el contrato. Sonaba como la de una niña pequeña que acaba de despertar de una pesadilla. Me duelen los huesos, me arde la piel, y apenas llevo un par de meses haciendo esto.
Asentí lentamente, dándole un sorbo a mi café. La vida cuesta, Valeria. La verdadera vida no se paga con tarjetas de crédito. Ella dejó el plato de barro sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. El llanto que brotó de su pecho esta vez era diferente. No era el llanto histérico de la mujer que iba a perder su libertad, ni el llanto manipulador para conseguir dinero. Era un llanto profundo, desgarrador, nacido del arrepentimiento más puro. Un llanto que venía del fondo de su alma. «Perdóname», sollozó, cayendo de rodillas frente a mi silla, exactamente como lo hacía cuando era niña y rompía algo en casa. Pero esta vez lo que había roto era mi corazón. «Perdóname, mamá. Fui tan ciega. Papá me dio todo en bandeja de plata y yo creí que me lo merecía por ser superior. Pensé que el dinero me hacía intocable. Y te vi a ti. Te vi a ti dedicando tu vida entera a nosotros, sin exigir nada a cambio, y en lugar de valorarlo, te desprecié por no tener ambición. ¡Qué estúpida fui! ¡Qué maldito monstruo he sido contigo!». Se aferró a mis piernas, hundiendo el rostro en mi falda gastada, empapando la tela con sus lágrimas. «Te juro que cada vez que subo a ese techo, cada vez que siento que la espalda se me va a partir en dos levantando escombros, pienso en cómo te dejé sola aquí arriba. Te eché a la calle, mamá, a mi propia madre. Y tú, a pesar de todo ese dolor, a pesar de lo podrida que yo estaba por dentro, arriesgaste tu hogar para salvarme de la cárcel. No merezco que me mires a la cara. No lo merezco». El dolor de verla así era inmenso, pero al mismo tiempo, una paz indescriptible inundó mi pecho. La mujer frívola que había llegado a humillarme con su coche de lujo había muerto. El plan de Roberto había funcionado a la perfección. El trabajo duro, la escasez y la disciplina habían pulverizado su ego y habían rescatado a la hija compasiva que yo sabía que aún vivía dentro de ella. Lentamente, bajé mis manos y acuné su rostro manchado de lodo y lágrimas. Le acaricié el cabello enredado, sintiendo el calor de su frente contra mis palmas. «Ya pasó, mi niña», le susurré, sintiendo mis propias lágrimas caer sobre sus mejillas. «Ya pasó. El dinero te enfermó, pero el amor te acaba de curar. Estás perdonada». Nos quedamos ahí, abrazadas en el piso de la cabaña, llorando juntas frente al fuego. Por primera vez desde la muerte de Roberto, no me sentí sola. Había recuperado a mi hija. Ella había aprendido la lección más dura de su vida, pero la deuda aún no estaba completamente saldada. Todavía faltaba el último paso, la prueba final que sellaría su transformación frente a los ojos de toda nuestra familia. Ha pasado exactamente un año. Valeria cumplió cada una de sus promesas. Leyó su carta de disculpa frente a toda la familia, limpiando mi nombre con lágrimas de vergüenza genuina, y empezó a reconstruir su vida desde cero, trabajando honestamente en un pequeño y humilde despacho de abogados. Ayer por la mañana, le pedí que me acompañara. Manejé lejos de la montaña, hasta llegar a una zona residencial preciosa, y me estacioné frente a una mansión deslumbrante. Valeria me miró completamente confundida al ver que yo tenía las llaves de la puerta principal. Entramos a la sala inmensa, y sin decirle una palabra, le entregué la carta original de Roberto y los documentos del fideicomiso. Le confesé toda la verdad. Le expliqué que esa cabaña podrida que tanto despreció en realidad escondía los derechos de una mina valuada en $20 millones. Su padre nunca me dejó en la miseria. Me dio un imperio en secreto y el poder exacto para poder salvarla de sí misma. Valeria leyó las palabras de su padre y se derrumbó en mis brazos, llorando de pura gratitud. Nos abrazamos tan fuerte que el dolor del pasado desapareció por completo. Por fin, el dinero ya no podía destruirnos, porque ahora ambas teníamos la humildad y la sabiduría para controlarlo. El dinero es una prueba de humanidad verdaderamente cruel, pero el amor de una madre siempre tiene una forma de sanar cualquier herida. Gracias por acompañarme hasta el último segundo de esta historia. Si lo que vivió mi familia te dejó una lección valiosa, por favor presiona el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. No olvides compartir este video con las personas que amas, porque a veces un simple recordatorio sobre el valor incondicional de la familia puede salvarle la vida entera a alguien. Nos vemos en la próxima historia.